Si estás realizando la autoconstrucción de tu casa o tú mismo quieres diseñar tu proyecto, pero tienes dudas de a qué distancia se deben de poner columnas o castillos, acompáñanos a ver el siguiente video donde te lo explicamos a grandes rasgos. Una duda muy frecuente que surge cuando se está realizando una autoconstrucción es a qué distancia tengo que poner los castillos o a qué distancia se ponen las columnas. Primero comencemos por diferenciar qué son castillos y qué son columnas. Los castillos son elementos de amarre que generalmente van ahogados en los muros. En sí no son, sí son elementos estructurales, pero no son elementos que por sí solos carguen la estructura. Se utilizan más bien para darle estabilidad a los muros y para que no existan cuarteaduras. Generalmente van ahogados en los muros, como ya comentamos. ¿Qué los diferencia de las columnas? Las columnas sí son elementos que forman parte del sistema estructural de una casa o un edificio. Generalmente están anclados a una cimentación, casi siempre una zapata aislada o puede ser una zapata corrida también. La columna vendría a ser el elemento que sobresale y hace la función de cargar la losa y transmitir las cargas hacia el suelo. Primero a la zapata o a la cimentación y ya la zapata se encarga de distribuirla por el suelo. Entonces esta es la diferencia entre castillos y zapatas. Castillo, elemento de amarre, de estabilización. Columna, elemento que forma parte de la estructura. Muy bien, ahora que sabemos la diferencia, ¿a qué distancia tengo que colocar primeramente los castillos? Los castillos forzosamente siempre tendrán que ir máximo a cada 3 metros de distancia. Por ejemplo, aquí tenemos 8 metros, podríamos optar por colocar un castillo en esta esquina. Siempre se recomendará colocar castillos en cada cruce de muros. Si están muy cerca unos castillos de otro, lo que se hace muchas veces es entrelazar el bloque o el acabado y por lo menos meter una varilla y rellenar con concreto. Entonces volvemos a esto. Si yo propongo un castillo aquí y propongo un castillo aquí, entonces estoy cumpliendo la regla de que a cada 3 metros tengo un castillo. Aquí estoy bien. Puedo proponer uno más aquí, uno más aquí y uno más aquí. Si la distancia es menor, no pasa nada, pero siempre tratar de que no exceda los 3 metros para que no tengamos problemas de cuarteaduras en los muros o algún otro problema estructural. Entonces, pues creo que nos queda más o menos claro que los castillos tendrán que estar siempre o a 3 metros o en cada cruce de muros. En cuanto al sistema de columnas, es un poco diferente. Los castillos cuando se utilizan generalmente se utilizan en muros que son cargadores, en sistemas en donde la cimentación está planeada para que los muros carguen la estructura o la losa. Las columnas es diferente. Las columnas generalmente están diseñadas para por sí mismas y ayudadas de otros elementos estructurales como vigas, que sean ellas las responsables de sustentar la carga de la losa. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Supongamos que tú dices, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo este proyecto porque es para lo que me alcanza. Tengo que hacer un primer piso solamente, pero mi idea a futuro es que yo quiero eliminar todos estos muros
porque yo quiero tener aquí un área grande, abierta. Cuando yo pueda construir la segunda planta, quiero que tener espacios muy grandes. Muy bien. Entonces aquí, en vez de optar por un sistema de muros cargadores, vamos a optar por un sistema de columnas. ¿Cómo lo haríamos? Vamos, así a grandes rasgos, es un poco más complejo que esto. Yo propongo aquí una columna, propongo aquí otra columna, aquí propongo otras columnas. ¿Y qué voy a hacer yo? En vez de apoyarme en los muros para cargar mi losa, aquí yo quiero tener este claro libre de 6 metros. Lo que voy a hacer es, pongo columnas, obviamente tendrían que tener su respectivo cimentación abajo, su respectiva zapata. Pongo columnas y lo que tendría que hacer es hacer vigas para, en este caso, poder cargar mi losa en este sentido, y que si en un futuro yo quiero eliminar estos muros, los puedo retirar sin ningún problema, ya que no son parte de la estructura de la casa. La tengo sustentada en un sistema de columnas y vigas. Ahora, otra duda: ¿a qué distancia puedo poner las columnas? No hay una regla precisa, todo depende de tu proyecto, de tu presupuesto y de las recomendaciones que te dé tu ingeniero estructural. En concreto, en construcciones de concreto, las distancias máximas que te puedes soportar es alrededor de 10 metros. Es lo máximo. Lógicamente, para soportar un claro de esas dimensiones vas a necesitar unas columnas enormes, 40-50 centímetros, y las vigas también tendrán que ser enormes. Una distancia prudente para que no te salga una estructura tan grande podría ir de los 4 a 4.50 metros entre columna y columna, para que no te genere secciones muy grandes. Lógicamente, estas vigas, si tu claro va a ser muy largo, las vigas por ende te saldrán de un peralte de una altura muy grande. Pero básicamente el sistema de columnas es un poco más complejo que el de muros cargadores, porque aquí sí necesitas preferentemente un proyecto estructural. Bueno amigos, esperemos que el video les haya servido. Si es así, regálanos un like y nos vemos en la próxima. Saludos.